Hola amigos, en este vídeo vamos a resolver el apartado C de este problema, que era el problema número 2 del examen de septiembre del 2013. Nos preguntan que calculemos el área con el eje OX entre los puntos de abscisa x igual a 1 y x igual a 3. Antes de empezar a hacer el problema, os quiero decir una cosa que es muy importante, y es que este apartado en concreto no se podría hacer. Si fuésemos estrictos con lo que dice la teoría, este problema no lo podríamos hacer y deberían de haberlo invalidado en el examen. Voy a explicar por qué y después voy a hacer el problema como creo que el profesor quería que lo hicierais. Si vemos la gráfica de la función, que es esta, en rojo aparece el primer trozo de la función, en azul el segundo y en verde el tercero. Nosotros queremos calcular el área comprendida entre x igual a 1 y x igual a 3. Nosotros, para poder calcular un área en un intervalo como este, entre x igual a 1 y x igual a 3, le tenemos que exigir a la función que está por encima del área que vamos a calcular que sea continua dentro del intervalo donde vamos a calcular el área. Sin embargo, como podéis ver, la función en el punto x igual a 2, que está dentro de nuestro intervalo 1, 3, en x igual a 2 la función no es continua. Si recordáis el apartado A de este problema, nos salió que en x igual a 2 la función no era continua. Por lo tanto, no podemos calcular técnicamente, y siendo estrictos, no podríamos calcular con las herramientas que os han explicado en vuestro curso, no podríais calcular el área de esta función entre 1 y 3. No podríais, ¿de acuerdo? No podríais. Entonces yo creo que el profesor no se ha dado cuenta de ese detalle a la hora de decir que calculéis el área entre 1 y 3 de esta función, que no se ha dado cuenta de que aquí había una discontinuidad y no era posible hacerlo con las herramientas que vosotros tenéis, ¿de acuerdo? Con las herramientas que habéis estudiado en vuestra asignatura. Se puede calcular, pero con otras herramientas que ustedes no tenéis por qué saber. Entonces yo voy a calcular lo que creo que el profesor quería que calculaseis y que no se ha dado cuenta de esto, que es el área que hay debajo de la curva entre el 1 y el 3, sin entrar en discusiones de si es posible calcularla o no, que sería el área que yo tengo rayada, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la tengo aquí rayada en azul y en color naranja, y tengo puesta aquí A1 y aquí A2. ¿Por qué? Porque si la función está definida a trozos, un trozo va del menos 2 al 2 y el otro del 2 al 6, y me piden calcular un área entre 1 y 3, tengo que calcular el área entre dos trozos de la función. Por lo tanto, todo el área esta que está aquí, repito, suponiendo que la pudiésemos calcular, pues tendré que calcularla primero como el área entre 1 y 2, que está bajo el primer trozo de la función, más el área entre 2 y 3, que está bajo el segundo trozo de la función. Es decir, tendríamos que calcular primero el área A1, que sería la integral entre 1 y 2, la integral entre 1 y 2 de la función que está definida en ese trocito, que es esta roja, que es menos x cuadrado más 6, más el área entre 2 y 3, que es el trocito A2, ¿veis? Que está aquí en color naranja, de la función que está definida a partir del 2, que es x más 2. Entonces, el área que nos piden entre 1 y 3, que repito, teóricamente no se podría calcular, pero que lo vamos a hacer suponiendo que la función no fuese discontinua en el x igual a 2, porque creo que eso es lo que hubiese querido vuestro profesor, lo que ha querido pediros, pues sería la integral entre 1 y 2 de esta función, más la integral entre 2 y 3 de esta otra función, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí esto chirría mucho, perdonad que sea tan pesado, pero esta integral no es posible calcularla. Verá, se puede calcular, pero es un error conceptual. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vamos a calcular a la función x más 2 la integral entre 2 y 3 cuando la función x más 2 en el x igual a 2 no está definida? Fijaros aquí. La función x más 2 está definida desde el 2 al 6, el 6 incluido, pero el 2 no. Entonces no podríamos calcularla. Nos vamos a tener que saltar a la torera eso. Por eso os digo que si le dijeseis a vuestro profesor, perdone, pero es que este problema no lo podemos hacer, a ver cómo dice vuestro profesor que eso es mentira. Tendría que anular este apartado del problema y volver a evaluar los otros dos puntos. Si este problema vale 3 puntos, pues que este valiese 1,5 y este 1,5.
Pero bueno, voy a seguir adelante haciéndolo así, ¿de acuerdo? Bueno, hemos quedado entonces que el área sería la suma de estas dos integrales definidas. Nosotros damos por hecho que esto se calcula así porque hemos visto la gráfica y vemos que cada una de las subfunciones está por encima del eje X. Por lo tanto, su área se calcularía así. Nosotros no sabemos que la función está por encima del eje X. No lo sabemos. Lo sabemos ahora porque lo estamos viendo. Y sin embargo hemos puesto la resolución como si ya lo supiésemos. Realmente tendríamos que comprobar más que calcular que esta función en este intervalo está por encima del eje X y que esta función en este intervalo está por encima del eje X. Entonces primero voy a hacer esa comprobación, ¿vale? Para que si en otro examen os lo ponen, pues que la hagáis primero, porque lógicamente no vais a ver la gráfica de la función como en este caso. Entonces vamos a comprobar que efectivamente esta función está por encima del eje X y por lo tanto la integral, el área A1 se calcularía así y que esta integral está por encima del eje X y que el área A2 se calcularía así. Vamos a empezar. La función menos x al cuadrado más 6, a la que voy a llamar f1 como en los apartados anteriores, está definida entre el 1 y el 3, que es donde queremos calcular el área, ¿verdad? Vamos a comprobar que efectivamente esta función efectivamente está por aquí arriba. Pues si yo calculo el f en el 1, es decir, aquí, pues me quedaría menos 1 al cuadrado más 6 y me queda 5. Y si yo calculo el f1 del 3, perdón, esto no es un 3, esto es un 2, que me he equivocado, entre el 1 y el 2, pues me quedaría menos 2 al cuadrado más 6, que sería 2. Entonces fijaros que si sin yo ver la gráfica, pues yo diría, bueno, si este es mi eje Y, este es el eje X, aquí tengo el X igual a 1 y aquí tengo el X igual a 2, la función para esta función pequeñita, cuando la X vale 1, la función vale 5, por ejemplo aquí, por lo tanto la función en este punto estaría aquí arriba, por encima del eje X, y cuando vale 2, la función vale 2. Es decir, si estuviese aquí el 2, pues la función estaría aquí. Entonces se ve que la función, la trayectoria que tiene es esta, que está por encima del eje X, y que el área que tengo que calcular sería esta que estoy rayando entre el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así justificaríamos que efectivamente el área A sub 1 se puede calcular como la integral entre 1 y 2 de esta función que está aquí, porque queda por encima del eje X. Ahora vamos a justificar esta otra de aquí. Tenemos la función, pues f2, que la voy a llamar f2, que era x más 2, y queríamos calcular la integral en el intervalo que va del 2 al 3. Bueno, pues voy a calcular cuánto vale f de 2 en el punto 2, y me queda 2 más 2, 4, simplemente sustituyendo aquí, ¿verdad? Ahora calcularía, pues, cuánto vale el f de 2 en el 3, y me quedaría 3 más 2 son 5. Si yo pinto mi eje X y mi eje Y, y aquí pongo el X igual a 2, y aquí el X igual a 3, cuando la X vale 2, la función vale 4, lo voy a poner, por ejemplo, aquí, sería este punto, y cuando la función vale 3, la X vale 3, perdón, la función vale 5. Por ejemplo, aquí. Cuando la función vale 3, la X vale 3, la función vale 5. Se ve que la función hace así, que queda por encima del eje X y que el área que tendríamos que calcular es esta que estoy rayando ahora. Por lo tanto, queda plenamente justificado la expresión que he puesto anteriormente. La voy a poner de nuevo, ¿vale? Para calcularla. El área nos quedaría como la integral entre 1 y 2 de menos x cuadrado más 6 diferencial de x, más la integral entre 2 y 3 de x más 2 diferencial de x. Bueno, pues tenemos que resolver ahora estas dos integrales definidas, que son muy facilitas. ¿Cómo se resuelve esta primera integral definida que tenemos aquí? Pues calculamos primero la integral indefinida,
que es muy fácil, que me quedaría menos x cubo partido por 3 más 6x, ¿de acuerdo? Y entonces diré, bueno, pues la integral definida entre 1 y 2 de menos x cuadrado más 6 diferencial de x será esta función que tengo aquí, que es la primitiva, con un menos, evaluada entre 1 y 2. Y esto es igual, lo voy a poner aquí, que menos 2 elevado a 3 partido por 3 más, esto es 6x, porque la integral de 6 es 6x, más 6 por 2, menos, y ahora sustituyendo el 1, menos 1 elevado a 3 entre 3 más 6 por 1. Bueno, si hacéis estas cuentas, que son muy sencillitas, lo hacéis con cuidado, os va a salir 11 tercios, que es aproximadamente 3,66. ¿Vale? 3,6 periódico aproximadamente. Bueno, pues ahora vamos a resolver la otra integral, que sería la integral entre x más 2, diferencial de x, entre el intervalo 2 y 3. Bueno, primero vamos a resolver la integral esta indefinida, que esto quedaría x cuadrado partido por 2 más 2x. Esta sería mi integral resuelta, es una integral muy facilita, ¿verdad? Por lo tanto, la integral entre 2 y 3 de x más 2 diferencial de x será esta primitiva, que es x cuadrado partido por 2 más 2x, evaluada entre el 2 y el 3. Y esto es igual a, lo pongo aquí debajo, cuando vale 3, pues sería 3 al cuadrado, perdón, este cuadrado no se ve muy bien, 3 al cuadrado partido por 2 más 2 por 3, menos, y ahora cuando vale 2, 2 al cuadrado partido por 2 más 2 por 2. Si hacéis esta cuenta con cuidadito, pues os va a salir que da 9 medios. Por lo tanto, el área final sería el área, esta integral de aquí, que la hemos calculado aquí y que vale 11 tercios, más esta de aquí que vale 9 medios, sería 11 tercios más 9 medios. Esto, si no me he equivocado, da 49 sextos, que es aproximadamente 8,17 pues unidades al cuadrado, porque como un área, las áreas se miden en unidades al cuadrado. Pues bueno, amigos, este sería el dichoso problema. Perdonad si os he liado un poco explicando por qué este problema no se podría hacer. Os repito que yo lo que he hecho ha sido lo que creo que el profesor quería que hicierais, y era calcular el área entre el 1 y el 3 de esta función sin tener en cuenta que en el x igual a 2 la función no es continua. Entonces la hemos calculado sin tener en cuenta que la función no es continua. ¿Cómo la hemos calculado? Pues hemos dicho que la integral entre 1 y 3 de la función f de x era entre 1 y 2 de esta función más entre 2 y 3 de esta función. Hemos comprobado que efectivamente la función x menos x cuadrado más 6 está por encima del eje x, para comprobar que el área esta de aquí se podía calcular así. Hemos comprobado también que la función x más 2 está por encima del eje x, para comprobar que este cachito de área se podría calcular así. Una vez que hemos comprobado que esto efectivamente tiene sentido y que esto también, hemos procedido aquí a calcular cuánto vale primero esta integral definida, que la hemos calculado aquí, y después esta integral definida, que la hemos calculado aquí. Después la hemos sumado las dos y obtenemos el resultado. Pues esto es todo, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si tenéis alguna duda, no olvidéis dejar en los comentarios pues las dudas que tengáis. Si el vídeo os ha gustado, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros compañeros de estudio. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.